Hola, mi nombre es Mireya Arroyo. Yo les vengo a hablar del tema retos y perspectivas del derecho laboral en el siglo XX, específicamente de un tema, los trabajadores del hogar. Pues bien, ¿qué pasa con ello? En la reforma de la LFT de 2019 se plasmaron los derechos de los trabajadores y obligaciones especiales de estos y del patrón. Sonando bastante bien. Incluyeron descansos, vacaciones, pago de horas extras, servicios de salud, entre otros más, que en definitiva son grandes beneficios para el trabajador. Pero hay que hablar un poco de lo que sucede en la realidad. Pues es que acaso las trabajadoras conocen realmente que ellas pueden trabajar bajo contrato. ¿Cuál es el salario que perciben? ¿Saben realmente que pueden tener acceso al IMSS? ¿Y si es que acaso les da prestaciones? Pues bien, y antes de responder a estas interrogantes, permítanme contarles un poco de historia. El trabajo doméstico en México inicia en la colonia. En ese entonces era llamado como servidumbre, y este era remunerado dándoles de comer y un lugar donde dormir. Después de la revolución se plasmó por escrito el trabajo doméstico, pero eso siguió solo siendo una buena letra, dado que la LFT de 1931 no consideró que era necesario un contrato de trabajo para los trabajadores del hogar, que en ese entonces y como ahora, la mayoría siguen siendo mujeres. En la Ley de Seguridad Social no se consideraron estas trabajadoras su inscripción al Seguro Social. No es hasta 2017 que por primera vez hubo registro de un contrato laboral entre el trabajador del hogar y patrón. Pero quien marcaría realmente la diferencia sería la reforma de la LFT del 2019. Pues esta ley empezó a garantizar los derechos de estos trabajadores. Pues cabe recalcar que antes de esto no se consideraba esta actividad como realmente un trabajo. Ahora bien, en nuestra realidad, en nuestro pleno 2024, el trabajo del hogar es altamente feminizado, precarizado y discriminado. ¿A qué me refiero con esto? Según la ENOE, en 2023 habían 2.5 millones de trabajadores del hogar, pero cabe recalcar que 9 de cada 10 son mujeres, ocupando así el 96.6% de las trabajadoras del hogar y los hombres solo el 31.5%. Así que sí, en su mayoría de este sector son mujeres a quienes se les vulneran sus derechos humanos. Ahora bien, en un subtema en concreto, la informalidad y el trabajo por escrito y el contrato por escrito plasmado en el LFT del 2019. Para el año 2023, 96.2% de estos trabajadores estaban en la informalidad. Es verdad, aunque la ley contempla que tienen derecho a un contrato de trabajo, los números reflejan que no es llevado a cabo, sin olvidar que también influye baja escolaridad, pues unos no tienen estudios y otros son indígenas. Ahora bien, la inscripción de los trabajadores del hogar en el IMSS. Son 2.5 millones de trabajadores del hogar en el país y solo 60.000 están inscritos en el IMSS. Es claro que los patrones no están llevando a cabo esta obligación, pues menos de la mitad tiene seguro. Y claro, la otra cara de la moneda. Los trabajadores del hogar no exigen esto, pues desconocen que pueden tener acceso a tal cosa. El 42.7% pierden su empleo por problemas de salud, seguido de despidos y por sufrir malos tratos. Un 19.5% asume como responsabilidad propia el pago de los gastos médicos en caso de sufrir un accidente de trabajo. Pero cabe recalcar que estas son obligaciones que el patrón tiene que asumir, pues está en la ley plasmada, dejando ver que ni el patrón sabe lo que tiene que hacer o simplemente lo ignora. Ahora bien, el salario. Un salario justo para nosotras. Son las palabras de mi madre, la señora Irene Arroyo Ramos, a quien vale la pena hacer mención en esta investigación, pues ella lleva trabajando desde hace más de 25 años en diferentes hogares de diferentes estados de la República. Ha conocido a diferentes mujeres con la misma ocupación y en definitiva, ellas aseguran que mi salario no vale lo que yo trabajo, es demasiado bajo. El salario sí es más que el mínimo, es verdad, pero hay que ver qué es lo que hacen estas mujeres, pues este trabajo en varios casos no solo incluye el lavado, planchado y demás actividades del hogar, sino que también el cuidado de personas o el cuidado de animales y entre otras más. Y según la tabla de salarios mínimos, el salario promedio diario asociado a este trabajo es de 270.60. Claro, puede variar un poco dependiendo del estado de la República en el que nos encontremos y el municipio. Ahora bien, las prestaciones. Según la INADIS, uno de los principales problemas que enfrentan los trabajadores del hogar es la falta de prestaciones laborales.
Las estadísticas nos dicen que 67.5% de los trabajadores de este sector no cuentan con ningún tipo de prestación, es decir, 7 de cada 10. No puede ser posible que en pleno 2024 las mujeres trabajadoras del hogar se les sigan vulnerando sus derechos. Pues lo establecido en la ley está muy bonito y a decir verdad está muy bien planteado. Me gustó saber que en esta legislación la protección sí contempla a los trabajadores del hogar, pero sigue siendo una utopía si es que esto no se lleva a cabo. De nada sirve que esté escrito si la realidad es muy diferente. Es letra muerta si no implementamos lo que está ahí plasmado en nuestra ley. Pues porque a otros trabajadores sí les dan sus prestaciones completas y a los del hogar no. Es discriminatorio que el trabajo que hagan no sea bien remunerado y que tampoco les den estos beneficios que por ley les corresponden. Pues me permito llamarlo como explotación laboral, pues pueden pasar horas y horas trabajando y para el salario miserable que reciben. Hoy en día, ¿qué te puedes comprar con 200, 300 pesos? Y más si eres de bajos recursos o madre de familia. Es por ello que necesitan un aumento de salario fijado por ley, dependiendo de las actividades que hagan. Eso podría ayudar a favorecerlas un poco. Otro aspecto. Cuando son despedidas ni siquiera quieren liquidarlas. Y no hablemos de las indemnizaciones, porque esto ni siquiera existe en la realidad para ellas. Porque seamos honestos, si una persona ya no es útil para trabajar, ponen a otro porque siempre habrá más personas que quieran ese trabajo. Es por tanto que se les debe exigir al patrón el trabajo por contrato y su inscripción obligatoria al IMSS. Nuevamente, hacerle saber también al empleador las obligaciones que tiene hacia con su trabajador. Y para ir cerrando, tras esta investigación, considero que los trabajadores del hogar es un sector vulnerable e invisibilizado. Porque sí, la mayoría de estos trabajadores son mujeres que no tienen beneficios, trabajan en la informalidad, no tienen seguro médico, menos prestaciones. Y sí, solo una gran minoría de estas. Algunas van al día con el salario que perciben. No sabemos realmente las condiciones y los tratos que reciben, porque pueden ser más o peores. Nuestra ley defiende a los trabajadores del hogar, pero es necesario darlo a conocer, dado que la gran mayoría no alza la voz porque no sabe que puede hacerlo. Necesitamos difundir masivamente los derechos de los trabajadores del hogar mediante el uso de la televisión, radio, las redes sociales. Hagamos de los medios de comunicación un buen uso. Además de proporcionarles asesoramiento jurídico tanto al patrón como al trabajador, un aspecto que considero debería ser fundamental, pudiendo unirnos entre personas, estudiantes y demás abogados en esta causa para así poder atender a la formalización lo más pronto posible. Falta mucho por hacer, lo dicen las estadísticas. Y hoy me pongo como ejemplo. He llevado estas ideas entre mi madre, yo y otras madres trabajadoras del hogar, sumándonos a un equipo de WhatsApp para poder compartir entre ellas sus propios derechos. Pero nos hace más por hacer. Pues sí, ya existen organizaciones, pero seguimos dejando en estado vulnerable a los que no lo saben. Necesitamos hacer más y yo quiero ser la primera en sumarme personalmente con los trabajadores del hogar a difundir sus derechos. Muchas gracias.